Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A la Iglesia Betel. Como les dije, hoy les voy a hablar de las guerras espirituales de los últimos tiempos. Vamos a leer Jeremías 29:12 que dice: entonces ustedes me invocarán, diga conmigo, me invocarán y vendrán a suplicarme. Por favor, busquen Jeremías 29, capítulo 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Importante esta premisa: buscar a Dios de todo corazón. No solamente buscarlo, porque a veces buscamos a Dios pero con condiciones. ¿Ve? Queremos que Dios nos alegre, que Dios nos cante, que el Señor nos consuele, buscarlo de todo corazón y que Él nos dé lo que Él quiera. De todo corazón es expectante. ¿Qué irá a hacer el Señor? ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué nos irá a dar hoy? ¿De qué nos irá a hablar? Si nosotros venimos a buscar a Dios de todo corazón, ¿qué va a pasar? Él nos va a escuchar. ¿Usted no quiere que Dios lo escuche? ¿Verdad que sí? Ok. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice, estamos hablando de guerra espiritual. Voy a tocar 3 o 4 puntos de la guerra espiritual que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque son muchos elementos de la guerra espiritual. Voy a tocar 3 puntos nada más. Pero este preámbulo, debo decirlo bajo este principio bíblico, este versículo bíblico. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Escuche bien, el mundo entero, no una parte del mundo. No solamente Irak, Irán, donde está ISIS matando gente. Aquí en Venezuela también el mundo está en control. Escuche lo que dice la Escritura. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y es sorprendente ver esta palabra que habla del mundo entero. No solamente donde usted ve desastres visiblemente, hasta donde usted ve las cosas muy bien. Esa parte del mundo donde usted ve las cosas muy bien también está en control del maligno. Pero no en control del maligno porque el maligno tiene toda la autoridad para tener control, sino que el Señor le permitió estar sobre la tierra y a usted y yo nos dio el libre albedrío. El libre albedrío para decidir por el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Pero aquí hay un reino instalado, que es el de Satanás. Pero también aquí se encuentra el reino de Dios y su justicia. Entonces dice, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Si usted y yo somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque hubo una transformación, un antes y un después, donde tuvimos la revelación de haber nacido de nuevo. Porque ser hijos de Dios no es decir yo soy hijo de Dios porque Él me creó. Todos los seres creados son seres vivos, seres creados por Dios. Pero hijos, solamente se les dio potestad de ser hijos de Dios a aquellos que han creído en Él. Solo la potestad de ser hijos es aquellos que han creído en Él. Si no me equivoco está en Juan, mi amor, Juan 12. 1:12 creo que es. Usted es hijo de Dios porque usted creyó en Él y porque usted entregó su vida en Él, no porque usted fue creado. No todos los que están allá afuera, por ser seres humanos, son hijos de Dios. Son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hijo es aquel que entregó su vida, que reconoció que Jesús entregó su vida y que reconoció que murió y que resucitó por nosotros. Aquel que tiene la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden esto? Usted tiene un milagro en su vida. Porque cuando yo hablo de esto de revelación, yo no lo puedo encontrar en ningún libro específico para explicarle qué significa la revelación como tal. La revelación podemos saber desde el punto de vista teológico que es cuando el Espíritu Santo te da algo más que está en la letra, más allá de la letra, una explicación a tu espíritu de lo que Él te quiere mostrar. Pero yo no te puedo explicar a ti cómo fue que tú naciste de nuevo. Solamente tú lo sabes porque el Espíritu que mora en ti te lo dice. Es algo que yo no te lo puedo explicar. Por eso es que el mundo que no ha creído en Cristo Jesús tiene un velo espiritual. Un velo por el pecado, un velo por la falta de arrepentimiento, porque aquello que nos conecta con la verdad es el arrepentimiento. Dile que tiene al lado, lo que nos conecta con la verdad es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Nacer de nuevo
es, aquellos que nacieron de nuevo son aquellos que fueron constituidos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y aquellos que son hijos de Dios, que saben que estamos en un ambiente espiritual gobernado por Satanás. Y usted y yo sabemos que el enemigo número uno de Jesucristo es Satanás. Y si usted es hijo de Dios, y Satanás es el enemigo número uno de Dios, Satanás es enemigo número uno suyo. Aunque el mundo está en control del maligno, usted y yo somos hijos de Dios y algo sucede, algo está pasando que Él no nos puede hacer nada. Aunque está en control el mundo, usted y yo no estamos sufriendo el control de Satanás sobre nuestras almas. Porque estamos en guerra espiritual y hay alguien que está peleando por nosotros. Aquí donde estamos conversando, aquí están los hijos de Dios, aquí está el ambiente espiritual que está controlado por Satanás, pero aquí está la guerra espiritual de Dios por nosotros para que el diablo no nos toque. Dígale que estamos en una guerra espiritual por ser hijos de Dios, pero el enemigo no nos puede tocar. ¿Cuántos son hijos de Dios? Gócese por ser hijo de Dios. Gócese. Por eso al predicar el evangelio se produce un choque espiritual acompañado de un choque de poderes. Los poderes del ejército de Satanás y los poderes del ejército de Dios. Porque el fin de Satanás es que la luz de Cristo no resplandezca sobre aquellos que aún no son hijos de Dios. El fin del enemigo ya no somos nosotros como tal. Es que tú caigas para que los que están allá afuera no vean la luz que está en ti. Tiene un objetivo, la iglesia, destruir a la iglesia, para que la iglesia no sume más creyentes al cuerpo de Cristo. Tiene un objetivo, que se divorcien los hijos de Dios, para que no pueda haber fuerza espiritual para restaurar los hogares que están allá afuera que no conocen al Señor. Tiene un objetivo, que los pastores caigan, para que allá afuera no hayan personas que digan, el cuerpo de Cristo vale la pena ir a confesar el nombre del Señor. Yo creo en ellos, porque son una cuerda de bandidos. No creo, porque los pastores se divorcian, los pastores mienten, roban, los ministros son falsos. El fin de Satanás es destruir la obra que Cristo ha hecho, la iglesia. Hay una guerra espiritual fundamentada en que los hijos de Dios estamos avanzando a la victoria, en que Cristo ya viene por su iglesia. Hay una guerra espiritual fuerte. Yo quiero que usted sepa que estamos súper guardados en las manos de Dios, porque la guerra que está pasando ahorita en el mundo entero, que está bajo la potestad del maligno, la guerra es fuerte, es violenta, es a muerte, es a tortura. Es una guerra fuerte. Y si usted y yo estamos en una nación donde todavía podemos predicar el evangelio y hablar de Cristo y captar almas para el Señor, hágalo rápido, hágalo de día y de noche. No hay tiempo para perder el tiempo en Cristo Jesús, porque vendrán días malos donde no podremos predicar el evangelio con libertad, donde si usted habla de Cristo le van a cortar la cabeza. Hay una guerra espiritual. Ahora mismo en el mundo están hermanos nuestros viviendo circunstancias horribles, terribles, siendo torturados, perseguidos, hijos de Dios, que el mundo está bajo el control del maligno, y uno se preguntará ¿por qué ellos están viviendo eso? ¿Acaso Dios no los resguarda? ¿Acaso Dios no los cuida? ¿Por qué están viviendo eso? Está escrito en la palabra. Los tiempos serán cada vez peores. Iglesia amada, queremos una nación, Venezuela, que se levante, y se va a levantar en el nombre de Jesús. Pero eso no significa que los tiempos espirituales no sean peores. Porque así como se levante Venezuela y la economía crezca y pase lo que pase, en el ambiente espiritual la guerra va a ser peor. Y esto hasta que Cristo venga por su iglesia. Una de las guerras, de las 4 guerras que quiero hablar que existen hoy en día, la primera guerra, digo que tiene la guerra que sucede fuera de ti. Dígale. Estas son las guerras que tenemos que pelear para vencer al enemigo. Para no dejarle todo el trabajo al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, guárdanos, cúbrenos, porque tú quieres a tu iglesia, tú amas a tu iglesia, gloria a Dios, aleluya.
Usted y yo tenemos que librar batallas. Usted y yo no podemos ser personas pasivas. Solamente un domingo venir a la iglesia a recibir palabra. Usted tiene que saber lo que está pasando afuera. Y nosotros como líderes y pastores tenemos que enseñarle a ustedes el mundo espiritual que nos rodea. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dígale que tiene: la lucha no es contra seres vivos. Diga: la lucha no es contra seres vivos. No tenemos lucha contra seres vivos. La lucha espiritual que tenemos no es contra seres vivos ni contra personas. La lucha espiritual que tenemos es contra seres invisibles, que existen pero que no tienen cuerpo. Existen pero no tienen cuerpo. Es una lucha, la lucha la tenemos hacia afuera, contra potestades, demonios. Iglesia, entiéndalo y créalo, los demonios existen. Los demonios existen. Las potestades satánicas que enferman existen. Los demonios que crean conflictos en las casas y se despiertan unas peleas que no se sabe cómo pasó, existen. Son potestades, entidades diabólicas que toman control de habitaciones, de cuartos, de casas, de cocinas, de todo tipo de ambiente. Porque quieren no solamente controlar, sino dañar a los hijos de Dios y también dañar a aquellos que esos demonios ven que pueden llegar a ser hijos de Dios. Nuestra guerra espiritual no se trata de la economía, no se trata de la escasez, se trata es de los demonios que están rodeando esta nación, hablando de nuestra nación, y que producen por consecuencia del pecado de nuestro país, porque cada nación tiene su característica de pecado. Usted va a Estados Unidos y encuentra, si usted discierne a los demonios, si usted es una persona espiritual y está conectado con Dios y entra a esa nación, usted va a discernir los demonios que se mueven ahí, que muchas veces son diferentes a los que se mueven aquí. Pastor, pero son los mismos, no. Allá están operando otro tipo de demonios para otro tipo de sociedad que tiene otro tipo de cultura y otra manera de ver las cosas. Cuando uno pisa aquí Venezuela, entramos en la atmósfera espiritual de las potestades que se mueven en Latinoamérica. Y son demonios terribles. Los matriarcados, los hombres sinvergüenzas. En Venezuela hay demonios por cantidad que generan una sociedad desequilibrada, donde la mujer es el papá. Cuando entras a Estados Unidos, te hablo de Estados Unidos por nombrarte una nación, te puedo nombrar otra, pero cuando entras a Estados Unidos, te encuentras con la potestad muy fuerte del materialismo. Aquí la hay también, pero allá, lo que se está moviendo allá en ese sentido es 10,000 veces más fuerte que aquí. Allá están las potestades más grandes con respecto a eso. Potestades tremendas de materialismo, de racismo. Cuando vas a Colombia, te encuentras con potestades tremendas de narcotráfico. Y tú las percibes en el espíritu. Y todo el mundo se puede estar portando bien. Y tú puedes estar en una reunión social de lo más hermosa. Y vas a un centro comercial y todo está hermosísimo. Y tú sientes y tú disciernes las potestades de narcotráfico en ese lugar. Porque para cada lugar, para cada país, para cada nación, incluso para cada estado y para cada municipio, hay demonios específicos. Cuando usted entra a San Diego, usted ve un gran municipio, hermoso por los 4 costados, y usted se puede jactar y decir: qué bello es mi municipio, qué hermoso, pero déjeme decirle, aquí hay unas potestades de santería tremendas, tremendas, y usted las discierne. Cuando usted entra en la comarca, usted discierne los demonios que están bajando por allí, y como usted es hijo de Dios, ellos saben que está subiendo la luz, e inmediatamente te quieren hacer la guerra y no pueden, pero el Señor permite que tú los disciernas, que tú sepas que estén allí, que están allí, que te pongas alerta, que guerrees, que declares. Santería, brujería.
Y cuando vemos estos demonios de santería y brujería, que es la guerra que está afuera, díganme conmigo, la guerra que está afuera, nosotros tenemos que tener discernimiento hacia dónde se dirigen. Y no tiene que usted hacer una planimetría estratégica de guerra para saberlo, porque es muy sencillo. La santería busca destruir el poder de la iglesia. Busca minimizar la influencia que tiene la iglesia. Porque la santería en nuestro país usa el nombre de Jesús, usa el nombre de los santos, entre comillas, para hacer dinero. Usted sabe que mientras hablo esto, hay una guerra espiritual tremenda. Usted sabe que mientras yo hablo esto, hay babalaos y demonios que están hablando de mi nombre y están diciendo que me quieren atacar y me quieren matar. Pero ¿sabe una cosa? Yo sé quién me defiende y bajo qué sangre estoy yo. Y bajo qué sangre me encuentro. Yo sé quién es mi redentor vive. Usted que se encuentra en este lugar, usted también está resguardado por la sangre. No tenga temor. A menos que usted no haya confesado a Cristo, le recomiendo que confiese al Señor esta tarde. Porque si usted no ha confesado a Cristo, usted todavía no es considerado hijo y los hijos no tienen la herencia de sus padres. Los que no son hijos no tienen la herencia de sus padres, perdón. Los hijos tenemos la herencia de nuestros padres. Si usted es un hijo de Dios, la herencia de Dios está sobre usted. La sangre del Cordero, la cruz del Calvario, los clavos en las manos, el poder de la palabra, hollar serpientes y escorpiones. Pero si usted no es hijo de Dios, por más que usted diga que Cristo es hermoso, y usted no se ha constituido como hijo, declarándolo y confesándolo delante de los hombres, como dice la Escritura, muchos no conocen esa porción de la Escritura. Si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Muchos no conocen eso y dicen, pero ¿por qué yo aquí desde esta silla yo confieso al Señor aquí? Porque una de las manifestaciones fundamentales de haber creído en Cristo es hacerlo público. Cuando verdaderamente alguien nace de nuevo, no le importa dónde esté. Es más, quiere que los demás sepan. Quiero al Señor. Entonces no se trata de pasar a la gente aquí adelante a que confiese a Cristo porque nos parece bonito y para que le tomemos una foto y salga en Facebook. Se trata de que eso es una expresión, una manifestación de que realmente se está confesando a Cristo. Aquellos que están allá atrás, yo aquí, uno sabe, no ha llegado a los pies de Cristo. Tiene convicción, pero no tiene la revelación de quién es Jesús. Porque la revelación de quién es Jesús nace de un corazón sincero y necesitado. Un corazón que lo necesita. ¿Y cómo lo necesita? Y ahí encuentra lo que necesita, va y se toma el vaso de agua delante de quien sea. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces aquellos que somos hijos de Dios, tenemos un conflicto espiritual, una guerra espiritual planteada, pero una guerra espiritual ya ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo no estamos peleando para ganar la guerra. La guerra ya la ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo estamos aquí peleando para que se cumplan los propósitos de Dios aquí con aquellos que no le conocen, que tienen libre albedrío y que ellos pueden confesar o no a Cristo Jesús. Quieran o no quieran, si quieren lo confiesan y si quieren no lo confiesan. Nuestra guerra es por ellos. Porque ya Cristo ganó la guerra espiritual en la cruz del Calvario. Satanás no puede tocar a la iglesia. No prevalecerá el diablo en contra de la iglesia. Nunca lo podrá hacer. Entonces la primera guerra espiritual es la guerra que hay de afuera hacia adentro. Desde afuera, diga, desde afuera. Es una guerra entre dos reinos de afuera. Una guerra espiritual planteada desde la cruz del Calvario. Una guerra entre dos reinos. El reino de las tinieblas, el reino de la luz. Pero una guerra ganada ya por Cristo Jesús en la cruz. Nuestra tarea es resguardar la iglesia y velar por los que no han llegado a los pies de Cristo. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo estábamos divorciados, había gente que oraba y clamaba por nosotros. Y estaba peleando la guerra espiritual que había que pelear por este hogar. Gente que Dios le puso la carga. Y cada vez que me veían esas señoras que eran unas mujeres de Dios, de oración, así tipo Miselvia, tipo Marielvi, tipo esa gente que ora, que se mete con el Señor, como la hermana Gladys. Cada vez que nos veían nos decían, yo tengo carga por ustedes, estoy orando siempre por ustedes. Y yo le decía, pero tú conoces a mi esposa. Tu esposa se llama Carolina, así, yo estoy orando por ella. Me había averiguado la vida. Y oraban, y me veían, Dios va a restaurar tu hogar. Y yo, 3 años divorciado.
Y esa guerra espiritual, guerra espiritual. Después que mi esposa llegó a Cristo por su lado y fue a la iglesia, las mujeres, que eran un grupo que oraban por mí, y hubo un testimonio tremendo, demasiados testimonios allá ahí, de la misericordia de Dios. Incluso una vez se la encontraron a ella y le dijeron, estoy orando por tu matrimonio, porque ni la conocían, sino que supieron que era Carolina y dijeron, tu matrimonio se va a restaurar. Y yo ni pendiente de que se restaurara mi hogar, yo estaba metido con Cristo y dije, ya, Dios me va a dar un nuevo hogar, una mujer de Dios. Ella llegó por su lado y Dios hizo la obra perfecta. Le voy a preguntar algo. ¿Qué hubiese pasado si esos guerreros no hubiesen orado por nosotros? ¿Sabe qué? Es extraño lo que le voy a decir porque la iglesia no depende de hombres. Pero esta que está aquí no estuviera aquí. Y una obra no se hubiese cumplido. Usted estuviera en los pies de Cristo. Es lo más seguro. Pero no aquí. Los propósitos de Dios son tan tremendos que nosotros no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Y tampoco sabemos que usted sea un hijo de Dios, tampoco sabemos el impacto que va a tener en naciones. Usted no lo sabe. Un alma que usted se gane para el Señor. Esa es la guerra que Dios quiere que hagamos. Yo después con los años entendí, estas mujeres guerrearon por nosotros, son parte de nuestra historia. Y guerrearon por años, ¿oyó? Y era de verdad, era genuino. Estaban en las listas. Yo iba y las veía, estaban y escuchaba mi nombre. Y el Señor va a restaurar el hogar del hermano Alejandro en el nombre de Jesús. Y ellas recibieron de Dios esa porción. Diga conmigo, la guerra es con seres que no tienen cuerpo. Pero que cuando nosotros nombramos a Jesús, los herimos y los destruimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Usted quiere ganarse a sus hijos, a su familia? Métase en oración y sea un guerrero de Dios. Viva una vida espiritual. ¿Cómo nos cuesta? Aquí hay potestades en Venezuela que se mueven por la flojera del latinoamericano. Aquí tenemos una coba en la mente. Nosotros no somos flojos, nos levantamos a las 4 de la mañana a trabajar. Realmente el venezolano madruga. Pero el venezolano, el latino, es flojo para las cosas espirituales. Sobre todo los hombres somos flojos para las cosas espirituales. ¿Es o no? Creemos en Dios. Nos encantan las prédicas de fe, de liderazgo. Pero a la hora de orar y meternos... Bueno, la generación nueva que viene no es así. Ustedes no son así, jóvenes. Estoy hablando de mi generación. En serio, de la mía. Los hombres nos cuesta orar. Y lo confieso, esa es la realidad. Nos cuesta entrar en el mundo espiritual con fuerza. Ustedes jóvenes que tienen un fuego por el Espíritu Santo y tienen una pasión por la oración, hacen un worship felices, pueden durar 5 horas cantando y adorando al Señor. Mantengan esa llama porque eso es lo más valioso que puede tener un hijo de Dios. La adoración y el fuego del Espíritu los va a librar a usted y va a librar a esta nación de muchas cosas. Pero ¿qué sucede con lo espiritual? ¿Qué sucede con lo espiritual? Le voy a decir lo que sucede con lo espiritual. La generación mía, yo estoy entre 2 generaciones, gracias al Señor. Entre los viejitos de 50 para arriba y los jóvenes. Me entiendo con las 2 generaciones todavía hasta que no se me han caído los dientes, todavía me entiendo. La generación pasada, una generación que le costaba mucho orar y meterse de lleno con el Señor. No, pastor, ese es usted. No, hermano. Yo conozco bastante gente que es así. Y estoy hablando también no solamente de los cristianos, estoy hablando de todos los venezolanos. Los hombres y mujeres de mi generación, sean cristianos o no, son personas con poca espiritualidad. Con poca espiritualidad. Y sabe que la generación que viene, que son ellos, están asumiendo espiritualmente lo que sus padres no asumieron. Y no sé si voy más allá, voy a ir más allá. La generación que les antecede no los entienden en lo que están haciendo ahora. Ni los apoyan muchas veces. Estoy casi seguro que es así, más los conozco. Conozco muchos jóvenes que viven el evangelio sufriendo porque la generación anterior no los apoya. Esta generación que viene es una generación aguerrida, que está dispuesta a pelear con los dientes por la presencia de Dios y no dejarse robar la bendición. Esta es una generación diferente,
una generación de los últimos tiempos, una generación preparada para la guerra asimétrica espiritual que estamos viviendo en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Porque déjeme decirle, Cristo está muy pronto a venir. Usted no se sorprenda si en medio de esta prédica venga el Señor. Porque solamente ver las noticias y ver a nuestros hermanos siendo destruidos y quemados vivos por la causa de Cristo es lo que está en los últimos tiempos. Faltan algunas manifestaciones bíblicas para que esto suceda, entre ellas que se manifieste el anticristo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces en las propias iglesias, y usted no lo sabe, y yo tampoco, humanamente no los veo, no sé dónde están, pero sé que están. Muchas veces vienen a las iglesias y se sientan allí enviados del diablo. Muchas veces hay servicios de caras que usted ve y no las ve más nunca y son enviados del diablo. O satanistas, o masónicos, o santeros, o brujos, o lo que usted quiera, vienen a un servicio únicamente a maldecir lo que está pasando aquí. Porque ellos desean que esto se acabe y usted los ve con buenas caras y aplauden y todo y por dentro están orando en sus lenguas diabólicas. Yo más de una vez desde ahí los he discernido y los he visto. Y simplemente he predicado el evangelio para que el Espíritu toque a toda criatura que está en este lugar. Y después que he orado por ellos, de donde estoy, sin que ellos sepan, no han vuelto más nunca. Pues son demonios. La guerra espiritual es una guerra real. Mientras nosotros estamos en este servicio, quiero, iglesia, que usted sepa. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo sabe el pastor que es así? Crea lo que es así. Nosotros hemos recibido ese testimonio aún de los santeros y satanistas. Hay gente orando para que esto se destruya. Ahorita en este momento. En este instante donde usted y yo estamos aquí en pleno servicio. Con listas de nombres de pastores y ministros. Y maldiciendo hijos y familia. Y maldiciendo. Hay una guerra espiritual contra su vida por el solo hecho de ser un hijo de Dios. No crea que porque usted no es un pastor o un ministro no hay algo que está encima de usted que quiera destruirlo. Lo que pasa es que la sangre del Señor es tan poderosa que usted ni cuenta se da. Un día estaremos en la presencia del Señor y sabremos de cuántas cosas nos libró. Cuántas veces tuvimos la muerte a 1 centímetro y el Señor nos libró de la muerte. Cuántas cosas el Señor está quitando en medio nuestro para que nuestra vida se mantenga y pueda cumplir el propósito para lo cual Él nos llamó a esta tierra. Las iglesias del Señor, las que verdaderamente son iglesias de Dios, no es por el hecho de ser evangélicas o cristianas. Las iglesias que Dios quiere son iglesias que sean para la sociedad satánica, diabólica, para la sociedad santera, para todos ellos, a los masones, rosacruces, todo ese poco de logia y diabólico. Las iglesias tienen que ser una amenaza espiritual para ellos. Una amenaza espiritual. Porque esto es una guerra, hermano, espiritual. Una guerra. Y yo le voy a decir a usted algo. Yo no sé usted, pero yo creo que usted también. Yo no me voy a dejar robar a mi familia. No voy a dejar que el enemigo me robe a ningún familiar y se lo lleve. Yo voy a pelear hasta el final. No se deje robar ni a uno. ¿Dónde están los guerreros de Dios aquí? No se deje robar ni a uno. A nadie. No se los deje robar. La otra guerra es la guerra que hay dentro de ti. Diga conmigo, la guerra que hay dentro de mí. Gálatas 5, versos 16 y 18, al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, es decir, la carne. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, diga conmigo, una guerra. Entre el Espíritu y la carne. Diga conmigo, una guerra dentro de mí. No, yo quiero que usted lo asimile. Asimile esto. Diga conmigo, hay una guerra afuera y hay una guerra adentro. Entre el Espíritu y la carne dentro de mí. Fíjense, ya vamos por dos tipos de guerra, ¿no? Repito. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. El conflicto más grande que viven los hijos de Dios. Porque de la guerra externa hay una pelea entre los ángeles de Dios. El mismo Espíritu Santo está
tomando control de aquel que tiene dominio de toda la tierra, que es Satanás. El Espíritu Santo lo contiene y no le permite destruir a la iglesia, porque hay una promesa para la iglesia que Dios va a cumplir y que está cumpliendo, y es que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Nosotros vamos a estar firmes hasta que Cristo venga y más allá. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la guerra más fuerte que realmente vivimos y de la cual somos responsables también es de la guerra interna, la interna. Diga conmigo, lo de adentro, la carne y el espíritu. Dice, vivan conforme al espíritu y no conforme a la carne. Entonces fíjense como dice Efesios 4, 23. Efesios 4, 23 al 32. ¿Leemos todo? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Por favor, levante su Biblia para ver que es nacido de nuevo. Para ver la Biblia que representa que usted verdaderamente está siendo aquí resguardado por el Espíritu Santo y la sangre de Cristo está sobre usted. ¿Cuántos nos trajeron Biblia? Arrepiéntanse. Ok, Efesios 4 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Diga conmigo, vamos a renovar el espíritu de nuestra mente. Esto nos habla, amados hermanos, que en nuestra mente hay una guerra también. Hay una guerra espiritual que significa que un hijo de Dios puede tener una mente carnal o una mente espiritual. Una mente carnal piensa en las cosas de la carne, está habituada a las cosas de la carne, no está educada a las cosas espirituales, entonces rápidamente se sale del cuadro espiritual y entra en el cuadro de la carne. Son aquellos todo les da temor, aquellos que todo es una desconfianza, todo es una crítica, aquellos que no pueden ver algo porque le están viendo el lado negativo. La mente carnal es una mente que no disfruta de las bendiciones de Dios, no las ve en ningún lado. Le cuesta porque está habituada, y así como está habituada a pensar de una manera negativa o maligna, así ahora hay que educarla a pensar de una manera benigna y positiva. A nosotros nos enseñaron, piensa mal y acertarás. Es un principio maquiavélico, piensa mal y acertarás. Y lamentablemente cuando no conocíamos a Dios pensábamos mal y acertábamos, que era lo peor. Pero el Señor nos dice, cuando tú lees la Escritura, Él nos transmite esto, piensa bien y aunque te equivoques, te irá bien, serás bendecido. ¿Sabes por qué? Porque Él ama al que piensa bien. No al ingenuo ni al tonto, sino al que cree que Dios puede hacer algo. Y siempre tiene la esperanza que Dios transforme las vidas. ¿Cuántos creen esto? Estamos mal educados mentalmente. De ahí vienen los celos, de ahí viene la amargura. No podemos pensar benignamente. Pensamos a veces, tantas veces pensamos mal, que lo que no está sucediendo lo llegamos a crear, lo convertimos en realidad. Porque de tantas veces tú decirle a tu hijo, tú como que estás en droga, tú como que estás fumando droga, y el niño no lo está haciendo. Cuando crece se mete droga porque tú lo condicionaste. Terminas viendo lo que tú tanto hablaste. ¿Por qué? Porque pensaste mal, porque no tienes una mente educada, porque no has conquistado la guerra interna de transformar el espíritu de tu mente. Porque la mente o es espiritual o es carnal. Diga conmigo, la mente es espiritual o carnal. Entonces, cuando uno está educando su mente en esta guerra, vienen pensamientos que no son de Dios, hasta en este momento pueden venir, pero inmediatamente, ¡pam!, los bloqueamos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué los bloqueamos? Porque estamos luchando internamente, bloqueando espiritualmente aquello que no está bien educado todavía, pero estamos luchando para que se eduque, para que se renueve conforme a Dios, conforme a Cristo. Y si tú alcanzas esta estatura interior al punto de que tu mente ya no piensa así, sino que tú piensas de una vez con la mente de Cristo, hermano, cuando eso se alcanza, todo espiritualmente empieza a fluir alrededor tuyo. Y para tú bendecir a los demás. Y les digo, es una lucha constante. No que yo lo haya alcanzado todo, sino que estoy en el camino, como usted debe estar en el camino, en la brecha para alcanzarlo. No que yo lo haya alcanzado todo, sino que usted y yo ahora mismo debemos estar luchando con algún pensamiento y hacerlo morir en el espíritu para que nosotros podamos vivir y Cristo viva en nosotros, en nuestra mente y sea manifestado
sea manifestado. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad de la verdad. No una santidad fingida. No una santidad religiosa. No una santidad solo de obras. Las obras son importantes. Una santidad de la verdad. Es decir, que realmente en nuestros corazones fluya amor de Dios. Que realmente en nuestros corazones fluya compasión. Que esté allí de verdad. Que nos mueva el espíritu en misericordia. Que nos mueva el espíritu en la justicia de Dios. No en un amor de conveniencia, sino en la justicia de Dios. Uno como pastor tiene que renovar su mente todo el tiempo para poder vivir en la justicia de Dios. Porque uno como predicador y persona que tiene esta plataforma, este altar de Dios para hablar, es tentado de muchas cosas. Es tentado, una de las cosas que es tentado es no hablar lo que es justo, por querer complacer a los demás. Entonces amar es poder decir genuinamente y dar lo que es de Dios y no lo que a mí me parece. No lo que a mí supuestamente me conviene, porque realmente lo que me conviene es vivir la santidad en la verdad. Entonces, es importante que tus palabras tengan acuerdo con tu corazón y con tu mente. Es importante que tú puedas cuestionarte cuando das un abrazo y dentro de ti tienes un rechazo. Y tú puedes decir, ¿por qué? Y puedes decir, el problema soy yo. ¿Sabe usted que las relaciones matrimoniales que verdaderamente ya caminan hacia el éxito son aquellas que no se culpan de nada? ¿Sabe qué es fácil dentro de un matrimonio? Culparse. Yo no alcancé esta profesión por culpa de ella. O ella o él por culpa de ella. Yo no he podido hacer esto por culpa de él, porque el tiempo. Yo no puedo hacer esto porque ella es celosa. No puedo hacer esto porque él tal cosa. Esas son relaciones sin la verdad. Sin la verdad. Pero cuando está la verdad, tú no culpas a nadie. Tú ves lo que tú tienes que cambiar. Y conforme tú cambias, tu entorno cambia. Están meditando por lo que veo. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. La mentira. Y la mentira no solamente son palabras. La mentira pueden ser sentimientos. La mentira pueden ser emociones que no son reales. La mentira puede ser una falta de compañerismo, falta de unidad. Hacerle creer a los demás de que tú eres parte. Hacerle creer a los demás de que tú estás contento. Hacerle creer a los demás de que tú los amas. Hacerle creer a los demás de que tú estás entendiendo. Eso es mentira. El Señor quiere la verdad, la genuinidad. Esto es una guerra interna, hermano. Hablamos de la guerra externa. Estamos hablando de la guerra interna, una de las más fuertes. La más fuerte, diría yo, es la que nos corresponde a nosotros llevar a la cruz siempre. Porque no hay otra forma de ir siendo limpiados en Cristo Jesús, sino exponiendo delante del Espíritu Santo aquella condición nuestra que aún no está sometida a la voluntad de Dios. Ningún hombre cambia de un mal carácter a un buen carácter por una oración, ni por una imposición de mano. Ningún hombre deja de ser infiel para ser fiel porque alguien lo declaró fiel. O porque la palabra dice que el Señor lo va a sustentar. Cualquier transformación interna viene de una meditación y un cuestionamiento personal delante de Dios. Y de la valentía de enfrentar la condición de uno delante del Señor. Y si es necesario, delante de la gente. Nadie que conquista un territorio y pone una bandera como conquistado, agarra la bandera y la esconde. Territorio conquistado. Conquisté la fidelidad. Ah, ¿quiere decir que eres infiel? Piensa lo que te dé la gana. Territorio conquistado. Porque los demás, el diablo oprime para que tú escondas tu bandera.
Jehová Nisi, Jehová estandarte. Satanás no quiere que se sepa de dónde te levantó el Señor. Pues la iglesia debe de estar llena de banderas. Y cada bandera tiene el nombre de un pecado que está bajo tus pies y del cual tienes ahora autoridad para libertar a otros. Satanás es el acusador. Incluso en las iglesias se mueve ese acusador. Y ve la bandera y te dice, ¿y tú? ¿Cómo es que es posible que tú? Y ahí es donde tú tienes que decir, si yo, el antiguo yo, ya no. Y mejor te me apartas porque te voy a reprender, demonio. El que tiene un territorio conquistado tiene su bandera en la mano. Esos hermanos que tú le preguntas, ¿dónde Dios te sacó? Bueno, no, pastor, no, yo era un hombre tranquilo. Llegué a Cristo, pues toda la vida he sido religioso. A mí de pequeño me predicaba, y yo iba a la iglesia, chiquito, yo hice católico, y me echaron el agua y tal cosa. Y tú no has hecho nada malo. No me acuerdo, hermano. Y no tienes ninguna banderita, nada, ni una cosita, un estandarcito que sea chiquito, nada. No, mira, confesé a Cristo, soy salvo. No me digas, pajarito. ¿Ah? Si no tienes la banderita, hermano, ahí no hay territorio conquistado. Hay que tener cuidado contigo. Porque si Dios no te quitó lo más... Hermano, mire, todo el que llega a los pies de Cristo, todo el que llega a los pies de Cristo, llega en pecado. Y llega porque el Señor lo va a despojar de algo que le pesa tanto que no lo puede llevar. Eso tiene nombre. Y es un territorio conquistado. Y es parte de nuestra predicación. No separes lo que Dios te dio en esa guerra que libró por ti y la venció por ti. No lo separes de tu testimonio, porque eso es lo más fuerte con lo cual tú vas a conquistar las almas. Esa es la herramienta principal. Y si hay vergüenza, aún, dile al Señor que transforme tu vergüenza en baile, que te permita disfrutar de eso. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es el que avergüenza. No, cuando tú eres testigo fiel de lo que Dios ha hecho en ti, la vergüenza es para Satanás. ¿Cuántos creen en esto? Apláudale a Cristo que es para Él. Aquí en Efesios 4 viene diciendo una serie de consejos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Guerra interna, diga guerra interna. Este pasaje de Efesios nos narra toda la guerra que tenemos por dentro, hermano. Airaos, pero no pequéis. Prácticamente, moléstate. Pero no te pases de molesto al punto de que amanezca mañana y sigas molesto y empiece un rencor a ponerse dentro de ti al punto que se haga un resentimiento, un rencor y al punto de que ese rencor se convierta en una raíz y termines odiando. Moléstate porque la molestia es un sentimiento, una emoción que Dios colocó en nuestros corazones. Así que cuando alguien se moleste por una injusticia, no le digas, no te molestes. No, hermano. Airaos. Es normal molestarse. Lo que no puedes es caer en pecado. Las injusticias molestan. Pregúntaselo a Jesús fuera del templo cuando vio los cambistas ahí vendiendo pollos y cosas. Estaban bachaqueando ahí. Las injusticias molestan. Los primeros bachaqueros. De esa época están ahí, miren. Las injusticias molestan, pero no airarse, no pecar, perdón, molestarte. Oye, no le quites el derecho a alguien a molestarse, no lo hagas porque eso es un error, pero sí está pendiente de que no vaya más allá, ¿verdad? Porque cuando tú estás manejando y alguien te tira el carro, moléstate, pero no hagas lo que viene después, porque hasta el vidrio lo pones empañado. Tienes que tener cuidado con lo que gritas, con lo que dices, porque a veces estás con tu esposa y la que termina escuchando toda la basura es tu esposa, el otro se va corriendo. O tus hijos, o los que están contigo. ¿Sí o no? Entonces, moléstate, pero no vayas a más. Y eso en todo. Hay gente que se enferma con la impuntualidad de los demás. Se enferma. Pero es que se enferma. Hasta lo han declarado. Yo me enfermo cuando alguien... Es que me enferma. O sea, está bien, pues, pero si lo sigues declarando te vas a enfermar de verdad. Y dígame en Venezuela que esto es peludo aquí. ¿Es en serio?
Hay que ser puntuales, perfecto, hermano. Pero hay que tener un nivel de tolerancia. ¿Ve? Hay que tener un nivel de tolerancia. No porque vamos a acostumbrarnos a lo que no es de Dios, sino porque tú tienes que resguardar tu corazón. Porque si y te voy a decir algo, cuando tú eres tú exiges puntualidad. Fíjense cómo es un boomerang. Tú exiges puntualidad y te molestas. El día que llegues un minuto tarde, quizás el que contigo está, a quien le llegaste tarde no se moleste, pero Dios se va a molestar contigo. Y tú vas a sentir la reprensión del Espíritu Santo. O puedes caer en confusión. Entonces, tenga cuidado de crear una silla de oro, de cristal, para todo lo que tiene que ver con su vida. Una silla de cristal. Si tengo una cita, que llegue la hora. Si mi esposa me hizo la comida, que no esté salada. ¿En serio? Si salgo a la calle, seguro me encuentro con esos benditos autobuseros. Todo tiene que ser perfecto. Olvídese de eso. Usted está en una guerra espiritual afuera. Va a encontrar vicisitudes de todo tipo y tiene que aprender a librar la guerra que tiene adentro. Prepárese y organícese espiritualmente para que usted pueda vencer internamente, porque si no, su día, desde que amanece, es un fracaso. Llega la noche y su historia es: llegó tarde la persona con la que quería encontrarme. Casi choco con la vecina, esa pedazo de loca. El pastor me citó otra vez y no tuvo la hora, me pasó para otro día. ¿Qué se cree ese tipo? Está lloviendo, qué chimbo. Estaba pasando por Hiperlí y ese poco de bachaquero, casi me llevó uno por el medio. Esa es la noche, y en la noche dice, y la esposa dice: pero mi amor, vamos a orar, ya va, vamos a ver las noticias, Globovisión, ponlo ahí, TV Noticias, Zurda Conducta. Y a las 12 de la noche, usted está con la cabeza así morada, y que durmiendo con asfixia, y la esposa se queda con los crepos hechos esperando para ver cuándo iba a orar con usted o leerse un libro. ¿Por qué? Porque usted no tiene una lucha, no pelea su lucha adentro como la tiene que pelear, desde que se levanta. ¿Cuántos entienden esto? Como que lo han vivido. No es que quiero ver ese canal para reprender esos demonios que están allí. ¿Sigo ya? Yo creo que voy a terminar con esta, la número 2 nada más. Voy. Ni des lugar al diablo, porque das lugar al diablo cuando te enojas más allá de la cuenta. ¿Ves? Son esos momentos en los que estás manejando, te molesta que alguien hizo algo indebido, te atravesaron el carro, bajaste el vidrio y le dijiste hasta lo que se iba a morir. Entonces le das lugar al diablo porque el tipo te atraviesa el carro y se baja. Y ahí tú tienes que bajarse ahí. ¿Qué vas a hacer? Te reprendo en el nombre de Jesús. Ahí ya le diste lugar al diablo. Ahí tienes que humillarte. Porque el Espíritu ahí te lo dice: humíllate. Y si el tipo es grandísimo, súper humíllate. No, sí me explico, ¿no? O sea, vas llevando la cosa, el diablo no va a perder una oportunidad para ponerte en 3 y 2. Ahí decirte: bueno, ¿dónde está el cristianismo que tú tienes? Y que te sientas mal. El fin de Satanás es que te vayas, el tipo se va y te monta y te sientas condenado. Y digas: ¿cómo pude haber hecho esta barbaridad? ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cuántos entienden eso? Recuerdo una historia de Marcos Witt, que iba montado en un avión. ¿Quién conocen a Marcos Witt, verdad? Iba viajando en un avión, no sé cómo es la cosa, y lo cambiaron de puesto. Y entonces se sentó y se sentó en el otro puesto. Y después lo volvieron a cambiar de puesto otra vez. No, señor, usted va aquí. Y se molestó. Pero bueno, ¿cómo es posible en el avión? Se airó y empezó a pecar. ¿Usted qué se cree que yo pagué no sé qué? Y una señora dice: ¿usted es Marcos Witt? Él cuenta eso. Ay, me encantan sus canciones. Él cuenta siempre eso en sus testimonios. Entonces ahora que lo cambien para donde sea, él va calladito. Ese es un testimonio tremendo. Y así pasa, pues. Así pasa. A mí me ha pasado otras cosas. Yo estaba pasando frente a un kiosco. Está un hermano de aquí jugándose un kino. No voy a decir quién es, pero hoy está aquí. Y cuando lo veo: ¡pastor! Y me le quedo viendo el kino. Apenas me lo gane, se lo voy a ofrendar a la iglesia. Ok, hermanito, nos vemos el domingo. Tranquilo, ya Dios borró eso, es tu bandera, cuando quieras la levantas.
El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Voy a seguir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí fallamos mucho en esta guerra interna. Todavía nosotros, los hijos de Dios, imitamos a los homosexuales. Y estamos hablando, no, porque hizo así, ¿qué es eso? Echamos chistes y hacemos juegos con cosas que no podemos hacerlo. Eso no edifica el cuerpo. ¿Cómo cuesta tener una actitud madura? Cuesta. Entre ministros también, entre pastores, entre líderes, entre quien sea. Esto es para todos, incluyéndome a mí. Tenemos que tener una actitud seria porque hay una guerra espiritual real y vamos a dar cuenta hasta de la última palabra que decimos. Tenemos que manejar una edificación constante. Parte de la iglesia se debilita. Escuche bien, buena parte de la iglesia se debilita porque lo que sale de nuestra boca no es constante edificación. Lo voy a repetir. Buena parte de la iglesia en Venezuela, pero vamos a hablar de Betel, se debilita porque lo que sale de nuestra boca no es una constante edificación. Y le voy a dar un ejemplo práctico. Mi esposa y yo tenemos la labor de edificar por la palabra al cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Verdad que sí? Bueno, difícilmente nosotros escuchamos una palabra que nos edifique a nosotros. Que uno de ustedes se acerque y nos diga, el Señor dice para usted, pastor, que lo va a defender. Algo que el Espíritu ponga, no existe. Asuma la responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos edifiquen, pero no edificamos a nadie. La iglesia tiene que aprender a edificarse. Nosotros somos edificados porque sabemos que esto es necesario y buscamos edificación en líderes, en amigos, en ministros, en nuestros apóstoles. En mucha gente buscamos edificación. Pero usted tiene que aprender a edificar al cuerpo. Edifíquense unos a otros. Díganse palabras del Señor, palabras de aliento. No pura demanda. ¿Qué demanda? ¿Hasta cuándo? Bendiga. Por un minuto, deje de pensar en la persona que tiene al lado o alguien que tenga cerca que le debe algo. Piense que usted le debe algo a esa persona. Así sea el amor, para dar una palabra de aliento, una palabra de afirmación que edifique el cuerpo. Somos el cuerpo. Si usted está débil, yo estoy débil. No crea que porque usted esté débil, yo estoy fuerte. Si usted se debilita, a mí me debilita. Si yo me debilito, usted se debilita. Si nos fortalecemos todos, estamos firmes todos. Vamos a edificarnos. ¿Qué le parece? Eso es una guerra interna porque cerramos los labios, porque nuestra mente y nuestro ser está condicionado y educado a puro pensar en lo que carece. Y estamos aquí sentados pensando en planes económicos. En medio de una predicación espiritual, lo llevamos todo al plano del desarrollo material. Porque es parte del pecado de la humanidad. Es parte de la caída del hombre. Tenemos la tendencia a materializarlo todo. Es una tendencia, pero Dios nos llama a renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Tenemos que renovarlo. ¿Y por qué dice renovarlo? Porque lo tengo que hacer hoy y mañana también. Y en la noche. Y por eso uno tiene que tener amigos y compañeros. Y no hay nada mejor que tener una esposa o un esposo que nos lleve todo el tiempo a la verdad de Cristo. Que tenga la capacidad de que uno le diga algo y tu esposa te diga, ya va, eso es materialismo, espérate, no vas bien. Endereza ese pensamiento, renuévalo. O al revés, nos podamos decir las cosas. Tiene que haber alguien que te bendiga y te confronte. Solo no puedes. Pero cuando te lo dicen y tú lo recibes en amor, wow, lo agradeces, me están haciendo crecer. No todo el mundo tiene esa capacidad de amar. No todo el mundo sabe amar a ese punto, decirte la verdad en amor. No importa, pero decírtela. Con el fin de que tú camines en la bendición de Dios. ¿Ve? Muchas veces no nos va a agradar, pero siempre va a ser edificante. Siempre. Al principio puede ser que no nos agrade, pero le voy a decir algo, vas a ser edificado. Porque si eres un hijo de Dios, lo que ahorita no te agrada, como eres un hijo de Dios, tarde o temprano, más temprano que tarde, esa palabra te va a tratar. Y es un regalo porque te salva de muchas cosas, te salva de muchas dolencias.
a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ya sabemos, contristar es agarrar al Espíritu que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de usted. Ya forma parte de la tricotomía suya. Alma, cuerpo y espíritu en usted. Él ahorita abarca todo el espacio de su vida, ¿verdad? Cuando usted lo contricta, usted lo pega contra la pared y le dice, te vas a quedar en este cuarto castigado. ¿Es en serio? ¿Es algo así? Yo soy toda una casa, pero yo quiero que tú ocupes nada más la habitación de atrás. Eso es contrictarlo, apretarlo, empujarlo, pegarlo contra la pared. Tú eres el Espíritu Santo, pero no te metas en esto. No, pero es que así no se educan los hijos no se les puede pegar, no los puedes maldecir, ya va, no te metas en esto. Yo sé cómo ser padre, ponte allá, contrictas al Espíritu, lo sacas de áreas de tu vida. No, pero yo con mi esposo, no, con mi esposo y mi familia no te metas, yo voy aquí. Lo tuyo es los domingos cuando venga la alabanza y la pastora Carolina esté tirando patadas, ahí sí. No contrictemos al Espíritu. Dígase a sí mismo, no voy a contrictar al Espíritu Santo, porque fui sellado por Él. Y no lo voy a empujar a un cuartico. Diga que ocupe toda la casa. Esa es la guerra interna. La guerra interna. Continúo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, háganse otras personas. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura. La amargura, qué terrible es la amargura. Pasa años con el mismo rollo. Es que me lo hicieron. Ya está bueno, ya. ¿Alguien tiene algo que reclamarle a alguien aquí? Borre eso. Quítese la amargura, aquello que con el tiempo, usted como lo tiene ahí añejándolo, con el paso del tiempo, eso pasa de ser algo salado a algo amargo. De tanto tiempo que tiene eso en ese frasco. Ese daño que me hicieron, ese dolor que me causaron. Ese espacio de mi vida que me quitaron un tiempo de mi vida. Yo perdí meses de mi vida, perdí años de mi vida. No puede ser que mi vida, ¿qué pasa con mi vida? No, hermano, ya pasó, ya, pero es que me lo hizo. Ya, deje la amargura, viva feliz, ya. Quítense la amargura, la gritería. Bueno, gracias a Dios aquí en Venezuela los hombres no gritamos casi. ¿Cuántos hombres gritan aquí? Se te ve de lejos. Mentira, ¿no? Eso es, somos un poco gritones, ¿verdad? ¿Quién más es gritón aquí? Yo tengo que levantar la mano para que se animen. ¿Quién más grita? ¿Quién más es gritón a veces? ¿Ah? A veces es gritón. ¿Eres gritón? ¿Tú? Ni te pregunto. ¿Tú? Mentira, ¿eh? Hermano Luis, ¿tú gritas, hermano? No parece. Tú siempre estás así tranquilo. Hermano, ¿cómo estás? Bendición. ¿Sí? ¿Pero en qué momento lo haces? ¿En tu casa? Bueno, no me invites a comer allá, no quiero ir para allá. ¿Quién más grita por aquí? Aquí ninguno. Estos son puros santos, ungidos, triple. ¿Tú gritas? ¿Y tú también, Daniel Jiménez? ¿Tú gritas? ¿Y por aquí quién más grita? ¿Qué es gritón? ¿Tú también? Ay. Está bien. ¿Más nadie? Tú no pareces que gritaras, hermano. Grita. ¿De hermano que qué? Vamos a estar de esa gritería que montamos por... Miren, ¿tú sabes qué feo? Gritar por querer llegar temprano a la iglesia. La pegué. No me gusta. Siempre llego tarde, tú y tu maquillaje. ¿Pero por qué no hiciste eso antes de salir? Justo ahora, y la última, apaga la luz. Voy a calentar el carro mientras tú estás en lo tuyo. Y entonces llegan aquí, gloria a Dios, aleluya, amén. Tenemos que pelear adentro, jóvenes, amigos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe? Yo era así, yo era bastante así todo el tiempo. Un día nos sentamos a hablar mi esposo y yo dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez antes de los servicios, una discutidera yo por la hora y no sé qué, y una demandadera. Y yo cambié eso en mi corazón. Y el Señor, de verdad, yo entrego esto no puede ser. Y me ha tocado morir a esa actitud. Y me di cuenta que realmente mi actitud producía la impuntualidad. Es una cosa increíble, hermano.
esa presión psicológica condiciona a los que te rodean a que hagan lo que tú estás pensando. Es una cosa tremenda. Uno tiene que apostar a lo positivo, bendecir, colaborar e ir cambiando el hábito poco a poco. ¿Cuántos entienden esto? Entonces vamos a orar para que esta palabra de hoy quede firmada en nosotros. ¿Cuántos lo quieren hacer? Levante sus manos al cielo, que significa manos santas. Las manos al cielo, quiero que sepan, es una manifestación de guerra espiritual también. Porque las manos al cielo la está viendo el reino espiritual de los ángeles de Dios y lo está viendo el reino espiritual diabólico. ¿Qué ve Satanás en esas manos? No ve perfección, porque nadie podría tener las manos levantadas. ¿Sabe qué ve? La sangre del Cordero. Lo que uno está diciendo es, aquí hay un hijo de Dios que aunque no es perfecto, confía en el Padre. Y aquí, aunque tengo las manos levantadas como si estuviera desarmado, tú, Satanás, no puedes hacer nada. También esas manos están diciendo, y Señor, con estas manos que reconocen que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, con estas manos levantadas, yo te honro espiritualmente. Espiritualmente te estoy honrando, reconociendo que mi soberanía es del cielo, que yo pertenezco a ese lugar. Entonces ore conmigo bajo conciencia espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra de hoy se hace firme en mi corazón, se hace carne en mi corazón, se hace espíritu en mi alma. Declaro en el nombre de Jesús que ningún arma forjada prosperará contra la iglesia. Ningún arma forjada prosperará contra mí. Declaro tu sangre tibia, poderosa, roja sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre el municipio, sobre Carabobo. En el nombre de Jesús me declaro libre por el poder de la palabra. Señor Jesús, ayúdame a entender las guerras espirituales para poder pelear como un soldado íntegro, firme, sabio, adiestrado para la batalla. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, me pongo a tus pies para que tú bendigas mi vida. Señor Jesús, he aquí un hijo tuyo, he aquí un hijo tuyo que quiere pelear por tu causa, por mi causa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Gracias por disfrutar este mensaje junto a nosotros, impartido por nuestro pastor principal Alejandro Beck. Ven con tu familia y conéctate al gran desafío. Síguenos en las redes sociales como IBCD Oficial y en la web como betel.com.be. Te esperamos.